Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison commence au cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons doux. C'est la lutte finale, pour nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Hola Tomás, en esta oportunidad vamos a hablar de El deseo de revolución, libro que se publicó en el año 2017 por Editorial Tusquets, libro de 500 páginas, realmente extraordinario desde el punto de vista de su estructura, de los contenidos que desarrolla, de las polémicas, tensiones que atraviesa, y también un libro de una hospitalidad generosa para aquel que quiera conocer, interiorizarse en la filosofía francesa del siglo XX y sobre todo pensar con la filosofía francesa un concepto que es el de la revolución, pero pensado a partir del deseo de revolución. En qué medida esta persistencia del deseo de la revolución recorre la filosofía francesa del siglo XX desde 1943, con la publicación del Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre. El libro parte de esta tesis hasta fines del siglo XX, y cómo el deseo de revolución persiste, y en tanto deseo, a diferencia de una ilusión, no tiene fin. Te escuchamos. Bueno, el tema de la revolución es uno de los temas filosóficos, no solamente políticos, del siglo XX. Muchos dividen la contemporaneidad, la sitúan entre 1917 y 1989, desde la Revolución Rusa hasta la caída del muro, como que eso es un periodo. Evidentemente ese periodo es un periodo en donde el tema de la revolución es dominante. Pero no solamente de modo político, sino también filosófico. La filosofía que se ocupó fundamentalmente de la revolución como tema político-social, la filosofía es la filosofía francesa. No vamos a encontrar otra filosofía más allá de las calificaciones que merezca, buena, mala, interesante, no interesante, repetitiva, etcétera, delirante, no delirante, como quieran llamarse los distintos evaluadores de la filosofía del siglo XX. Pero no vamos a encontrar otra filosofía que haya tenido efectos culturales más allá de la filosofía misma, más allá de la misma historia de la filosofía, más allá de las academias, más allá del discurso universitario, ninguna filosofía que haya tenido efectos culturales como la que tuvo la filosofía francesa. No hubo filósofo más famoso en el mundo mientras estaba vivo que Jean-Paul Sartre. No conocemos otro que esté a la par. Y repito, más allá de las evaluaciones. Si nosotros
adjuntamos el nombre de Sartre al nombre de Althusser, al de Foucault o al del mismo Deleuze, vamos a encontrar en este periodo, que abarca varias décadas, estos nombres, de estos apellidos, en distintos ámbitos de la producción de conocimiento, como ningún otro filósofo tuvo. Sartre, ni hablar. Desde la literatura y su peso en la literatura argentina, para nombrar el otro polo del planeta, desde la revista Contorno en 1953 hasta el nombre de Sartre, la importancia que tuvo, que yo desarrollo en mi libro, en el número dedicado a la Argentina de 1982, en donde escriben los mismos que escribieron en la revista Contorno, algunos de ellos como David Viñas, León Rosichner. Estamos hablando de un periodo de 30 años, 1953-1982, que homenajean a Sartre en la Argentina. Ni hablar, por ejemplo, del movimiento de la antipsiquiatría en Estados Unidos, de David Cooper y Atláteres, de esa psiquiatría que además tiene que ver con el movimiento terapéutico de California, de la costa oeste. No tuvo fronteras Sartre, que además sus obras de teatro se siguen representando hoy en todas partes del mundo. Foucault, no podemos parar de hablar de biopolítica, un término que no existía antes que él lo pronunciara. Y con la biopolítica ya sabemos que podemos hacer de todo, y se hace de todo. El tema del garantismo en el derecho. Si Zaffaroni no menciona a Foucault, se queda sin referente teórico. Althusser. Los revolucionarios de la década del 70, ¿qué leían? El maoísmo de la época, ¿qué leían? Cuando los revolucionarios que pregonaban la lucha armada decían que tiene que haber una formación teórica necesaria para la conquista del poder político, ¿qué leían? Althusser. ¿Qué leía Regis Debray? ¿De dónde venía Regis Debray cuando él se une al Che en Bolivia? ¿De dónde venía? ¿De la École Normale? ¿Con quién había estudiado en la École Normale? Con Althusser. ¿Cuál es el filósofo inspirador de las nuevas corrientes dentro del psicoanálisis mundial y dentro del psicoanálisis argentino, por el cual se hacen las divisiones correspondientes como el grupo Plataforma, donde está Gregorio Barenboim, donde está Pavlovsky, Eduardo Pavlovsky, etcétera? Si no es Deleuze y su Antiedipo el que los inspira para un combate cultural contra la Asociación Psicoanalítica Internacional y su psicología del yo, y además contra el lacanismo. Deleuze, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze. Después podemos hablar de que la filosofía anglosajona y la lógica y la filosofía analítica y la semántica y todas esas cosas
que prácticamente nada influyeron en los campos culturales vastos de la producción de conocimiento y de la producción artística durante el siglo XX y XXI. Después sí, uno puede leer en el New York Review of Books que Mark Lilla y otros críticos literarios se burlan de la filosofía francesa por su infantilismo revolucionario. Un infantilismo de los cuales ellos podían revisar un poco sus postulados históricos, ir al siglo XIX de Emerson en adelante para ver que ese infantilismo revolucionario también sembró flores muy hermosas dentro de su propia cultura, ¿no? El tema de la revolución es central en la filosofía francesa. Lo que yo voy a recortar como periodo en la filosofía francesa con su eje revolucionario es uno que comienza en 1943 y que nace de una conversación entre dos grandes profesores de la academia francesa, como Michel Serres, fallecido hace poco tiempo, y Vladimir Yankelevich, en donde hablan de la filosofía francesa, tratan de defender la enseñanza de la filosofía en el colegio secundario, que el Ministerio de Educación quiere eliminar o ponerla como materia optativa. Quieren defender la presencia y la fuerza de la filosofía, y Yankelevich dice algo inaudito. Dice que la filosofía francesa es joven, que nació en 1943. Sabemos que Montaigne no es de 1943. Sabemos que Descartes no es de 1943. Estamos hablando del siglo XVI y del siglo XVII. Sabemos que Rousseau no es de 1943. Sabemos que Auguste Comte o de Voltaire o Auguste Comte no son de 1943, como el mismo Bergson es de otra época. Y ahí yo dije 1943, ¿qué quiere decir Yankelevich? Porque en 1943 lo que tenemos es derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, ocupación alemana nazi del Tercer Reich de Francia y de París, censura del poder alemán sobre las publicaciones en Francia y publicación del Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre. Bueno, evidentemente, no sé lo que quiso decir Yankelevich, pero en 1943 se publica, desde mi punto de vista, una de las grandes obras de la filosofía contemporánea, que es L'être et le néant, el ser y la nada de Sartre. Y la presencia de Sartre en el universo filosófico contemporáneo en momentos en que el mundo cultural francés está bajo la tutela cultural del nazismo, tanto del alemán como del colaboracionismo francés. 1943. El ser y la nada. Pero también son años en que Sartre tiene una enorme producción literaria.
sus novelas en serie, Los Caminos de la Libertad. Su obra de teatro, Las Moscas. Es cierto que en la misma época, Albert Camus, un resistente, director del diario Combate, clandestino, de resistencia al terrorismo de Estado alemán, publica El extranjero y publica El mito de Sísifo. Yo el Sartre al que releo y que para mí es un modelo de prosa ensayística y filosófica, es el Sartre de esa época. Porque ese Sartre no solamente escribe teatro, no solamente publica novelas, no solamente escribe El ser y la nada, sino que publica una serie de artículos de crítica literaria a los escritores de peso en el universo literario francés, como Maurice Blanchot, como François Mauriac, como sus artículos sobre literatura norteamericana, sobre John Dos Passos, y un artículo que para mí es modelo y que fue fuente de trabajo en varias ocasiones en que escribí, desde mi primer libro, Pensadores Bajos, desde mi primer artículo en suplementos culturales, que es cuando Sartre escribió El Nuevo Místico en relación a Georges Bataille, a la experiencia interior de Georges Bataille. Otro libro publicado en 1943. Gran año 1943. El ser y la nada y la experiencia interior. Y yo me preguntaba, ¿cómo se puede escribir tratados de filosofía fenomenológica, existencial, como el ser y la nada, pensar filosóficamente en forma tan aguda y profunda como la experiencia interior de Bataille, y debatir sobre temas que tienen que ver con el concepto de ser y de nada, el concepto de todo y de ser, el concepto de libertad y de conciencia, el concepto de mirada, el concepto de alteridad, el concepto de gasto, de consumo, etc. Bajo un régimen político de persecución, de fusilamientos y de secuestro de personas para hacerlas desaparecer en las cámaras de gas de Auschwitz. Aislarse, vivir en una burbuja, escaparse de la realidad, flotar en las nubes. ¿Cómo se hace? ¿Qué efectos tiene? ¿Es un desinterés por sus compatriotas? ¿Son derrotados espiritualmente? ¿Por qué no fueron a combatir en la resistencia como otros? Como Cavallés, como Canguilhem, como Raymond Aron. Era un tema ese que me interesaba, ¿no? Filosofar durante el terror. Evidentemente, la situación argentina
desde 1976 y un poquito antes, hasta el 84, también planteaba sobre qué hacer en el mundo de la cultura, de la filosofía, de la literatura, del teatro, del cine, de lo que fuere, bajo un régimen de caza de subversivos y desapariciones como el argentino. Ese es un primer punto. Segundo punto que me interesó en el deseo de revolución, en mi libro. El tema de la verdad. La revolución como tema filosófico no tiene que ver con utopías. Los nostálgicos de la revolución no dejan de hablar de utopías. Hemos perdido las utopías, tenemos que recuperar las utopías y todo ese tipo de cosas. Eso nada tiene que ver con la revolución. La revolución tiene que ver con la verdad, no con la ilusión. La utopía tiene que ver con la ilusión. Utopía es un no lugar deseable y ansiable. Pero la revolución sí es un ideal, pero es un ideal realizable por medio de una actitud cognitiva, es decir, una producción de conocimiento y una praxis, una práctica política, pero que no puede obviar la producción de conocimiento. Marx, con el Capital, con lo que se llama materialismo histórico, produjo un conocimiento llamado ciencia de la historia, por la cual el análisis del modo de producción capitalista, del desarrollo de las fuerzas productivas, de los cambios posibles de las relaciones de producción en el momento en que el desarrollo objetivo, como decía Marx, llegaba a su madurez, creaba las condiciones para un cambio revolucionario de las relaciones entre los hombres y la posibilidad de crear un mundo nuevo. Sin verdad, sin objetividad histórica y sin conocimiento científico, la revolución no es posible. Por lo tanto, la política se sostiene en una verdad histórica que algunos marxistas, pero no estoy hablando del marxismo en general, sino de Engels, quisieron trasladar también a una verdad objetiva de la naturaleza, dialéctica de la naturaleza. Esto me remite a una idea de Michel Foucault, que dice: la filosofía es el estudio de una política de la verdad y no de una verdadera política. Foucault está a contramano y a contracorriente de Althusser y a contracorriente también de Sartre. La política no se sostiene en una verdad. Ese es el segundo punto. La importancia del conocimiento para la acción revolucionaria. Y este deseo es un deseo que se sostiene en una verdad. Sí, escucho. Hay una idea de revolución teórica, ¿no? Digamos que una praxis revolucionaria se asienta sobre todo en esto de la revolución teórica, ¿no? Que venías diciendo de Althusser, ¿no? Que vos lo viviste
nos contabas en el video anterior, del rigor del concepto, ¿no? Y que la revolución se da en el concepto, en los conceptos mismos, ¿no? Y en el saber, ¿no? Es muy, muy interesante eso, como la revolución va por ahí, que vos lo tratás en... Sí, mi libro está dividido en partes. La primera se llama Ser, en donde es la discusión de Sartre y Bataille en los tiempos de la ocupación alemana sobre la idea de ser en su relación a la nada y al todo. Una segunda parte que se llama Deber, donde está el primer gran cuarteto filosófico francés de Sartre, Merleau-Ponty, Albert Camus y Raymond Aron. Una tercera parte que se llama Saber, que es a la que vos te referís, en donde la teoría con mayúscula, en la colección teoría además de Maspero, de la editorial, los libros de Althusser, Pour Marx, Lire le Capital, y el grupo althuseriano de Rancière, Balibar, Macheret, Badiou, están elaborando la teoría de la revolución, que es una forma no solamente de concebir el marxismo, sino una forma de epistemología que tiene algunas derivaciones, algunas ramificaciones que provienen de la filosofía de Bachelard, su idea de ruptura epistemológica, su idea de corte, la idea de discontinuidad en la historia de la ciencia, la separación del Marx del Capital, del Marx joven, aún atrapado en la filosofía humanista de Feuerbach y de los neo-hegelianos hasta la ideología alemana, etc. Pero lo más importante, no sé si lo más importante, pero también es una forma de leer a la filosofía que inauguró Althusser. Que él la llamara lectura sintomal, da lo mismo, porque eso hay algunas importaciones que él toma de Lacan, como la idea de lectura sintomal o de determinación en última instancia, etc. Pero eso no es lo más importante. Pero creo que lo que importaba en Althusser, por lo menos para mí, cuando ingreso a ese mundo, es vamos a aprender a leer filosofía. Leer filosofía no se lee como se lee un texto literario, una novela, un ensayo sociológico o un artículo periodístico. La lectura no es lineal, no es en el orden de sucesión. Uno no sigue una intriga para ver un desenlace. La lectura de un texto filosófico es una lectura trabada, llena de baches, como decía Althusser, de desfasajes, de desplazamientos. Los textos filosóficos están organizados conceptualmente y enuncian problemas, es decir, una problemática, una serie de temas, de mojones, alrededor de los cuales se desprenden asuntos, problemas, debates, polémicas. Pero hay que ir un poco al nudo problemático de las filosofías. Es un tipo de organización. Hay que develar ese tipo de organización. ¿Cómo se organiza un texto? ¿Alrededor de qué conceptos? ¿Alrededor de qué problemas?
No podemos leer la fenomenología del espíritu de Hegel un renglón tras otro, porque no hay desenlace, no se trata de eso. Y para poder comprender la inteligibilidad de un texto como el de Hegel, por ejemplo, vamos a tener que entender cómo funciona ahí el concepto de absoluto, el concepto de proceso sin sujeto y el concepto de totalidad. Y eso no lo va a decir Hegel en un renglón. Esa es la problemática hegeliana que nosotros tenemos que entender cómo funciona. Cómo funciona el círculo dibujado con espirales de la filosofía hegeliana. Por eso, Althusser no es solamente la revolución teórica, es el modo en que concibe la organización de un texto filosófico. Tercer tema, hay algunas ideas fundamentales dentro de la filosofía francesa que se desplazan a lo largo de su historia. Voy a nombrar a tres. El tema de la libertad, el tema del poder y el tema del deseo. Libertad, poder y deseo son tres núcleos ideativos que inquietan a los filósofos franceses que a mí me interesan, que van a tratar de darle forma teórica a estas inquietudes. Sí, podemos decir Sartre para el tema de la libertad. Podemos decir Foucault para el del poder. Y podemos decir deseo, podemos decir Deleuze para el del deseo. Lo que no quiere decir que a Foucault no le haya importado el tema de la libertad, ni a Sartre el tema del poder. Otro punto es, hubo una década infame francesa. No solamente nosotros hemos tenido una década infame, llamada por la historiografía tal, de 1930 a 1943. La tuvieron los franceses en la misma época. Es la época en que Sartre, Merleau-Ponty, Raymond Aron, Paul Nizan son jóvenes y viven en una época francesa, la de la posguerra, post-primera guerra, la entreguerra, que es una época que para ellos es una época decadente de una sociedad burguesa en descomposición, con una clase política corrupta, con un frente popular progresista como el de Leon Blum, de un socialismo democrático, blando, pusilánime y además cobarde, porque reflejado fundamentalmente y no solo en su abstención en un momento clave de la historia europea de la época, como fue la Guerra Civil Española, en donde el fascismo y el franquismo bombardean a la República frente a un gobierno como el francés socialista que se abstiene y no interviene, ¿no? Es decir, es una época que estos filósofos van a considerar con su correspondiente infamia. La posguerra segunda francesa, que da lugar al bloque que yo llamo deber. Las polémicas
y las producciones filosóficas de Maurice Merleau-Ponty, Sartre, Camus y Raymond Aron. Desde 1945 a 1958, digamos, estos 13 años, son los años de Sartre. ¿Hablamos de Camus? Sí. ¿Hablamos de Maurice Merleau-Ponty? Sí. ¿Hablamos de Raymond Aron? Sí. Todos ellos además van a hablar de Sartre. Todos se van a remitir a Sartre. Todos van a polemizar con Sartre. Merleau-Ponty va a discutir con Sartre. Va a trabajar con Sartre en la creación de esa revista ícono que fue el Temps Moderne, los tiempos modernos, que nace en 1945. Esta posguerra va a encontrar un Sartre como un sol del que se desprenden innumerables rayos. Van a discutir con Sartre, van a provocar rupturas muy importantes con Sartre como la de Albert Camus después de publicar El hombre rebelde. Una discusión permanente que tiene Raymond Aron con Sartre, a quien admira y discute permanentemente. Maurice Merleau-Ponty, que según Sartre le enseña cómo funciona la política, con Maurice Merleau-Ponty va a haber rupturas políticas en base a un mundo regido por lo que se llamó la Guerra Fría, la bipolaridad entre la Unión Soviética, que ocupa toda una parte de Europa, y los Estados Unidos, que nutren con sus capitales la otra parte de Europa, fundamentalmente Alemania, con el Plan Marshall, Francia, etc. Los dos polos que combaten por el poder mundial a través de otros, por ejemplo, en la Guerra de Corea, de 1951. ¿Cómo ubicarse en cada uno de los campos de esta grieta global? Era casi una obligación. Sartre va a decidir por el campo soviético, criticando desde el interior del campo, por lo tanto, en una situación de marginalidad de los mismos comunistas, que lo consideraban un pequeño burgués aventurero que coquetea con la revolución sin comprometerse con la militancia política, es decir, con el partido. No hay revolución sin partido. Albert Camus, que va a ser finalmente expulsado por todas partes y quedarse en un lugar solitario en realidad, porque tampoco fue afín a los liberales como Aron. Con El hombre rebelde, bregando, Albert Camus, argelino, en París, que durante la guerra de Argelia brega por una tregua en la terrible violencia de esa guerra colonial y por una negociación en que las partes acuerden sobre ítems fundamentales. Sartre y representantes de Sartre como Francis Janson hacen un ataque a Albert Camus sin ningún tipo de adversativos ni de pelos. Lo tratan de idealista, de acomodado, de quedar bien con Dios y el diablo, de ser muy flojo en pensamiento filosófico,
ser un moralista burgués, etc. Merleau-Ponty, que siempre tuvo el respeto de Sartre por su envergadura intelectual, es atacado por el mismo Sartre, por su no compromiso también, y porque en un momento dado Merleau-Ponty va a desplazar su posición política favorable a la revolución y a la Unión Soviética, y tomando en cuenta las primeras denuncias del Gulag y de los campos de prisioneros soviéticos antes de Solzhenitsyn, antes del archipiélago de Gulag, que va a venir tiempo después, Merleau-Ponty va a tomar una actitud de tipo pacifista respecto de los conflictos mundiales. Y lo más importante es la paz, no la revolución. Cosa que no va a aceptar Sartre. Y Raymond Aron, que es el bicho raro de la cultura y de la filosofía francesa, porque es liberal. Un liberal fuera de época. Es decir, en un mundo de la revolución, ¿qué es un liberal? Es un gusano. Es un bicho detestable. Es un burgués. Raymond Aron no creía en la revolución. Raymond Aron creía en el progreso, ¿no? Y en las libertades democráticas. Creía que la llamada revolución desembocaba en el terror y en las dictaduras. Y que, aún con sus defectos, las sociedades capitalistas de democracia liberal, por el mismo sistema y los mismos dispositivos institucionales en los que vivían, podían ser mejorados. Tenían una dinámica que permitía las contradicciones, y que esas contradicciones desembocaban en una serie de resultados que ampliaban el mundo de los derechos, cosa que en las dictaduras comunistas era imposible. Y además consideraba lo que él llamaba la sociedad industrial, que los avances tecnológicos hacían que fuera absolutamente imposible el centralismo estatal en el modo de producción moderno. Que el mercado era necesario aún regulado, pero que el centralismo iba a llevar a un desastre, que era un imposible hasta administrativo. Bueno, Aron. Fuera de época. Muchos años después, Aron va a volver a ser repensado, y sus textos, incluso por mí. Yo estaba obligado, cuando llegué a Francia, a leer en la materia Introducción a la Sociología el libro de Aron, Etapas del Pensamiento Sociológico, en donde tenía que leer lo que él decía de Durkheim, de Max Weber, de Montesquieu, de Tocqueville, de Pareto, y lo que decía de Marx, que decía que era un pensador del siglo XIX, va lo mismo que dijo Foucault después. Era detestable Aron. Además, más irritante aún, porque escribía muy bien, es decir, con una claridad y una concisión pedagógico-didáctica que lo hacía más insoportable. Bueno, yo escribí después y lo publiqué, creo, en Mis Héroes, mi libro,
Le rouge et le gris, lo rojo y lo gris. Valorizando un poco lo gris. A la frase de Jean Daniel, el director del Nouvel Observateur, la revista de izquierda francesa, que decía: prefiero equivocarme con Sartre a tener razón con Aron. Bueno, sobre eso escribí mi artículo. Es muy probable que nos equivoquemos con los dos, pero no hay por qué elegir. Es decir, en el tema del deber, Camus, el gran Camus, Sartre en esa época escribe reflexiones sobre la cuestión judía. Lo que hace Sartre es tener una rapidez para escribir lo que hay que escribir en el momento exacto. Impresionante. Es todo lo contrario lo que el mismo Sartre va a decir años después, cuando aparecen las palabras y las cosas de Foucault. Va a decir Sartre: el libro de Foucault era un libro esperado, lo que muestra lo equivocado que estaba. Pero no, señor Sartre. Nunca fueron tan esperados los libros que usted escribió en la posguerra, como la reflexión sobre la cuestión judía, sobre qué es la literatura, el libro de 1947, donde él inventa el género de la literatura comprometida, que va a hacer correr tinta durante décadas. La literatura comprometida. Esta literatura que le va a dar letra desde David Viñas a Abelardo Castillo, a Sebrelli, a Mazzotta en Argentina, y al mundo literario para estar en pro o en contra, justo en el momento exacto. Va a escribir incluso sus obras de teatro: Muertos sin sepultura, A puertas cerradas, El diablo y el buen Dios. ¿Quién más exacto que Sartre, que dice lo que tiene que decir, que la posguerra francesa? Y utilizo la palabra deber para esta parte, porque hay mucho de un problema moral en las discusiones políticas. Oprimidos, opresores, dominados, dominadores, clase dominante, clase dominada, estar con los oprimidos. No tiene sentido escribir un libro como La náusea mientras un chico tiene hambre en África. Las posiciones de Albert Camus. Escribe El mito de Sísifo en 1942-43, en donde el tema del suicidio es un tema fundamental para pensar la filosofía. Que el hecho de vivir ya implica una elección, no es un hecho natural. Decido vivir. Y cuando escribe El hombre rebelde, ya no se trata del suicidio, se trata del crimen. La historia puede justificar el crimen, el asesinato, la matanza, la masacre, los medios que justifican el fin. Hay muertos buenos, hay muertos malos, hay muertos necesarios. Albert Camus. Hay un problema moral. Hay un problema moral que no termina, lo retoma hoy Alain Badiou y Zizek. Hoy lo pueden leer en Instagram, como yo lo leí ayer. Badiou diciendo: el problema no es, ni siquiera es el parlamentarismo o el capitalismo. El problema es la democracia. Hay que terminar con la democracia. Y hay que terminar con la justificación de los muertos. Alain Badiou, de acuerdo con Zizek. Sí, hay muertos. ¿Cómo no va a haber muertos? El principal criminal de todos es la naturaleza. ¿O acaso no nos vamos a morir todos?
¿Qué vamos a hacer un juicio a la naturaleza? Así que la muerte es parte de la cosa. Bueno, Albert Camus, 70 años antes, me parece que es una cuestión problemática. El crimen de la historia. Por eso lo llamo deber. Il n'est pas le sauveur suprême, ni Dieu, ni ses arbitres divins. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que l'œuvre leur rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale.